Hola, otra vez. Espero que hayáis disfrutado un poquito del almuerzo. Ya solo queda un pequeño arreón de tarde. Y bueno, pues estoy contento también con las ponencias que quedan. Nos queda mucho todavía por ver. Y en principio, para después de comer, había programado algo ligero, ¿no? Periodismo y dependencia de Big Tech es el nombre que había puesto oficialmente, pero en realidad el nombre es Desahoguémonos Juntos, ¿no? De Google, básicamente. Este es el subtítulo de la ponencia, ¿vale? En cualquier momento yo os voy a hacer también preguntas, me interesa también conocer vuestra opinión, ¿no? Sobre varios temas que voy a tratar, y Silvia y Alicia tienen los micrófonos para que podáis intervenir en cualquier momento y dar vuestra opinión y bueno, pues hacer que esto sea un poco que no llore yo solo, sino que lloremos unos en el hombro de los demás, ¿no? Imagino que de esto también, de todos los cambios que está haciendo la inteligencia artificial y Google, saldremos más fuertes, ¿no? O eso es lo que quiero pensar. Vale, antes de ir un poco con lo que tenía preparado, voy a hablar un poco del elefante en la habitación. Hace unos días envié un boletín, una newsletter en la que decía venir a innovación se ha convertido en algo revolucionario y casi contracultural, desde luego ir contra el mainstream, y lo decía porque a principios de septiembre empecé a contactar con muchos de vosotros y algunos me dijeron, uy, qué casualidad, lo haces el mismo día que Google hace su primer Publisher Day. Digo, sí, pues sí que es casualidad. Bueno, que sepáis que ahora hay un poquito menos de gente porque han tenido que ir al tema de Google. También había otra sesión por la mañana de Google, creo que de Cloud en AI. Aún así, creo que el evento está siendo un éxito. También hay bastante gente por streaming. Pero bueno, sí que quería comentar un poco este tema. También para comunicarlos que el año que viene creo que no voy a ser tan abierto con tanta anticipación sobre las fechas, el contenido y tal, ¿no? Probablemente abriré una lista de correo y no compartiré tanto la información, ¿no? Bueno, os cuento un poquito la historia entera. Yo, como en marzo o así, pues hablé también con Google Campus para volverlo a hacer allí, pero bueno, me comentaron que era un poco pronto y tal, y bueno, decidí hacerlo en otro sitio. Adicionalmente, pues tengo una línea editorial que es bastante crítica, ¿no?, con lo que está ocurriendo últimamente. Yo entiendo que Google se enfrenta a una amenaza existencial, que es OpenAI, y que se defienda, pero probablemente está, o al menos en mi modesta opinión, tomando algunas decisiones que probablemente estén siendo un poco extremas, ¿no? Y desde luego hay poca delicadeza, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con los publishers que somos nosotros y los que hemos estado desde el principio cediendo nuestro contenido o si no cediéndolo, dejando que lo cogieran, ¿no? Lo que ha pasado básicamente es que, bueno, yo tengo datos, entonces sé que Google pues hasta sabía que existía este evento y bueno, pues me encontré a principios de septiembre con que habían organizado algo el mismo día. Puede ser que algunos opinaran que es casualidad, otros dirán que es por la línea editorial, que cada uno piense un poco lo que quiera. Sí que es verdad que yo pues publico cosas de Google que probablemente no son de su agrado, pero bueno, lo bueno que tiene que ser uno independiente es que publica un poco lo que considera que es justo. Y bueno, pues he publicado cosas por el tipo de acaba el juicio antimonopolio de Google y se va de rositas. Bueno, pues hablando con mucha gente, pues todo el mundo tiene esa sensación, ¿no? Pero bueno, es por poner un ejemplo, a lo mejor les ha sentado mal la línea editorial o a lo mejor ha sido casualidad. Y bueno, de mi humilde opinión, pues si ha sido casualidad, pues también malo, ¿no? Porque uno considera que Google tiene en cuenta también este tipo de cosas. Entonces, bueno, esto se ha dado así y bueno, decían por ahí que lo que acontece, pues hay que superarlo y seguir adelante, business as usual, y aquí estamos todos y también hay gente en el streaming y creo que está saliendo muy, muy bien el evento. Si no hubiera ocurrido esto, pues a lo mejor esta sesión sería más de cómo integrar inteligencia artificial correctamente en los CMS, pero dado que ha habido contraprogramación, casual o no, pues me apetecía hablar un poquito de Google, porque al final, como decía antes, es un poco el elefante en la habitación, ¿no? Es de lo que hablamos todos. Y me da un poco de rabia, porque tú entras en los
medios de comunicación que deberían hablar de periodismo y al final, o sea, que están todo el día hablando de Google en vez de periodismo, ¿no? Y de cómo aumentar, al final parece que solo aumentar audiencia solo depende de Google, ¿no? Y eso es un poco, es peligroso, ¿no? Como lo estamos viendo. Es un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que los jefes de audiencia o los jefes de portales tendrían que ser los encargados de mantener un mix saludable dentro de las fuentes de tráfico que recibimos los medios, ¿no? Cualquier medio que reciba 80% de tráfico de Google Discover tiene un gran problema, y aunque no lo tenga ahora mismo, pues lo tendrá probablemente en unos días. No sé muy bien si alguien quiere opinar y si hay alguien que está un poco o relativamente contento con Google últimamente y si piensa que Google Search no está roto. ¿Alguien piensa algo? Contrario, no hay manos. Nadie piensa que Google Search no está roto. Pues mira, si todos tenemos un poco esa sensación, ¿no? Es que probablemente algo de eso haya, ¿no? Tampoco somos súper expertos. Yo lo que sí, mi opinión es que cuando entró, creo que fue en 2018, el jefe de publicidad a liderar Google Search, se produjo poco a poco un cambio y probablemente, no sé si por ese nombramiento o no, se empezó a ponderar muchísimo la publicidad hasta el punto que hay muchas veces que tienes que hacer muchísimo scroll. Incluso antes, cuando había solo 4 anuncios patrocinados, ya había que hacer scroll para encontrar el primer orgánico. Hoy en día con AI Overviews, más de lo mismo, ¿no? Y bueno, pues están las top stories, están las millones de módulos, ¿no? Que ya para encontrar el primer orgánico, pues casi tienes que mirar en el baúl de los recuerdos, ¿no? Entonces, bueno, creo que Google ha tomó hace tiempo una deriva que es un poco complicada para los medios. Con la llegada de AI Overviews, obviamente hay muchos que hemos sufrido bajada. Yo también en CMS Mag la he sufrido. Vendrá modo IA, pero yo también estoy viendo que desde hace mucho tiempo Google nos está tratando, ¿no? Como la rana esta que pones a fuego lento y no se da cuenta de que se está chicharrando, ¿no? Ya hace mucho que estamos en la tendencia de cero clic. Había estudios antes de AI Overviews que decían que 3 de cada 4 búsquedas no acaban en clic a las fuentes, ¿no? Que o se van de Google o hacen otras búsquedas o pinchan en enlaces patrocinados. Entonces, bueno, digamos que AI Overviews viene a darnos la puntilla y modo IA ya la última palabra. O espero que no, quién sabe, pero tal cual está ahora, vamos a esperar muy poco tráfico de modo IA. Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer un esfuerzo, ¿no? Para mantener unos mix de tráfico muy saludables, pero obviamente esto es más fácil decir que de hacer, ¿no? Porque bueno, hay muchos medios que vamos o van a volumen, porque yo en CMS Mag no voy a volumen, pero hay muchos medios que van a volumen y bueno, aquí hay mucha gente de SEO, de producto. ¿Alguien cree o cómo considera que deberíamos actuar los medios a partir de ahora, sobre todo cuando AI Overviews y modo IA se ponga como por defecto? Nadie sabe lo que va a suceder o lo que puede suceder o cómo debemos actuar. Hola, ¿qué tal? Mi opinión es mía, o sea, no representa. No, por supuesto. Yo creo que a ver, que al final los casos de búsqueda han variado siempre y cómo busca el usuario la información también y va a seguir pasando. Entonces, creo que esto es un proceso que quizás se ha acelerado por el hecho de la rivalidad de OpenAI con AI con Google, ¿no? Y pues bueno, pues yo creo que lo que te he comentado antes, que yo creo que hubo un periodo de tiempo en el que las redes sociales no daban tanto tráfico como habitualmente daba. Se dejó de lado porque vino Discover y quizá era la manera más fácil, ¿no? de conseguir ese volumen que comentabas. Y creo que ahora deberíamos como volver otra vez a buscar ese volumen, que no vamos a recuperar lo que teníamos, pero sí recuperar otra vez la tendencia hacia las redes.
y no solo a un tipo de contenido, sino al final es un contenido 360, porque las redes, pues por ejemplo, impactan mucho en el vídeo. En un periódico, pues el vídeo es un actor secundario, vamos a decir, de apoyo a la noticia, ¿no? Pues también buscar ese producto 360 realmente que se necesita actualmente. Y lo que te digo, no conseguiremos ese volumen, pero tendríamos que buscar la calidad de los usuarios que tenemos y fomentar ese ingreso publicitario de otra manera, o sea, para que tenga más calidad también, ¿no? Sí, es estupendo. Aquí ir a calidad, a lo mejor revisitar, ¿no? Las redes sociales, habías dicho. Una cosa que has dicho que me ha llamado mucho la atención, y es, los medios vimos que Google Discover enviaba mucho tráfico y vimos que era lo más fácil. Entonces hay muchas veces que yo siento que vamos a lo más fácil también, o sea, porque probablemente Google esté haciendo cosas que probablemente no sean las mejores y que sean a lo mejor medidas desesperadas, pero también los medios, yo creo que también tenemos que entonar algunas veces el mea culpa, ¿no? En el sentido de que vamos muchas veces al más fácil, ¿no? Yo creo que hay que elevar un poco el tono, la calidad, intentar construir también comunidades que, aunque no sean tan grandes, no vayamos a volumen, pero que sí que puedan ser comunidades que valoren mucho el medio, que valoren mucho la marca y que puedan sufragar, ¿no? En cierto sentido, el periódico, ¿no? Hoy no ha venido Álvaro, pero por ejemplo Microsiervos, que lleva mucho tiempo funcionando, pues tiene una audiencia muy fiel, publica contenido de grandísima calidad, y yo hablando con él decía, mira, es que a mí CMS me da igual y el diseño también, y va a contenidos y le va muy bien desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues por poner otro ejemplo, el diario.es pues no suele estar en el top 10 de GFK, aunque creo que este último sí que ha entrado, pero lleva mucho tiempo, ¿no?, aportando por un tipo de contenido que, independientemente de la línea editorial, pues sí que va en el sentido de aumentar la gente que paga por esos contenidos, y no tanto por el clic fácil, ¿no?, entre comillas. Podría ser otro ejemplo. También publican anualmente sus cuentas y bueno, pues mal que bien van creciendo. Parece también un buen ejemplo. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que a Google, y es un poco duro decirlo, los medios le importamos un carajo. Así de claro, ellos toman sus decisiones, lanzan sus core updates. Yo estoy en un proyecto que tenía 120.000 usuarios solo de Discover, se fue a cero y se fue a cero. Y a cero continuó y ninguna explicación ni nada de nada, ¿no? No es que yo hiciera nada especialmente para salir en Discover, pero cuando de repente se fue a cero, pues dolió, claro, obviamente. Entonces, bueno, parece que nos han ido quitando el search para darnos Google Discover, y nosotros nos hemos creído que había como un acuerdo tácito, ¿no?, de que nos íbamos a quedar con Discover y ellos ya podían hacer con Google Search el modo IA, pero vienen otros cambios nuevos que ya los ha comentado Gerard hace poco y que nos van a desplazar de nuevo a los medios, van a meter más redes sociales. El otro día vi ya pantallazos de Reddit, con lo cual tampoco va a ser ahora, digamos que no hay refugio seguro, ¿no?, en Google. Entonces, bueno, de ahí mi sugerencia de reducir un poco el mix y buscar otro tipo de audiencias y más calidad. Gerard. Ahora, sobre la pregunta de qué estrategias tienen que utilizar los medios, claro, es muy complicado. Y dependiendo del medio, no sé si vamos a medios locales, medios temáticos me refiero a que tocan pues una temática en concreto, motor, deporte, etcétera, tienen otras problemáticas y los generalistas otras, ¿no? Teníamos tráfico antes más diverso, el mix no dependíamos tanto de Google, había unas redes sociales, Facebook hubo una época que generaba muchísimo tráfico. Eso se acabó y hemos ido aceptando que el único tráfico que entra en los medios es el de Google. Google está perdiendo mercado, no lo ha perdido en la vida. ¿Qué pasa? Que tiene que hacer cosas y nos hacen muchísimo daño a todos, medios y empresas tecnológicas que trabajan para los medios, evidentemente, porque hay una afectación directa. Solución complicada, y hablamos de calidad. Mira, el otro día estuve en otro evento y ponían un ejemplo, ¿no? New York Times, 2.000 empleados, 200 noticias al día. 2.000 empleados, 2.000 redactores, 200 noticias al día. ¡Wow! ¿En serio? Y aquí tenemos medios grandes,
100, 200, 300 redactores en redacciones, ¿cuántas noticias hacemos? Seguramente muchísimas más que 200. ¿Cómo cambias eso? O sea, ahora tenemos que basarnos en la calidad para realmente generar ese volumen y, sobre todo, cuáles son los KPIs que históricamente han marcado lo que es un buen medio y lo que es un mal medio, que es básicamente volumen, ¿no? GFKs, Comscores, bueno. ¿Eso también se va a mantener? ¿O duración de la visita, número de páginas por visita? Es decir, métricas más cualitativas van a coger un valor superior para identificar que un medio es cualitativo. Esto no está pasando y no está en la palestra. Cuando dices, bueno, quizá tendríamos que cambiar también el mercado, ciertos indicadores que marquen quién es el mejor, ¿no? Ahora el mejor, ¿quién es el español? Vale, pues ya está, no hay discusión, ¿no? Porque es el que tiene más tráfico. Complicado, yo no tengo una respuesta, sabe mal, pero complicado. No, podemos un poco aventurar, ¿no? Por dónde, cuál es el hueco que nos va a dejar Google y cuál es el que tenemos que seguir, pero lo que decías tú, el tema de la calidad, bueno, pues es algo un poco subjetivo, ¿no? Probablemente nosotros nos hemos acostumbrado a hacer un periodismo que yo llamo de lotería, ¿no? Que es tirarle a Google todas las noticias que puedas hasta que te coja una en Top Stories y te haga el mes. Y bueno, pues a eso nos hemos dedicado muchas veces y yo creo que eso ya pues se tiene que acabar, ¿no? Y tenemos que empezar a generar lo que tú dices, que probablemente menos contenido, pero más contenido exclusivo y novedoso de verdad. Y cuando digo exclusivo es un contenido que no tenga nadie, ¿no? Y que sepas que si alguien lo tiene, porque te lo ha copiado. El otro día vi un gráfico de un SEO muy famoso que se llama Barry Adams, que os quería comentar porque me parece absolutamente indicativo de lo que está sucediendo, ¿no? Antes había contenido terrible generado por inteligencia artificial, luego había mucho contenido mediocre generado también por periodistas, pero bueno, estoy hablando de refritos, de refundir, de coger algo que ya se sabe y darle otro ángulo, y luego había un contenido que era maravilloso, exclusivo y estupendo, pero tanto el terrible como el maravilloso es muy poquito, la mayoría de lo que hay es mediocre, ¿no? Lo que ha hecho la inteligencia artificial es que todo ese contenido terrible se ha convertido en mediocre también. Entonces, lo que hacíamos antes, que era mediocre, ya no vale, porque ya te lo hace la IA, ¿no? Puedes decir, oye, es un poco más mediocre que el que hacíamos antes, ya, pero sigue siendo mediocre. Entonces, Google también tiene un problema también para lidiar con todo este tipo de contenido, entre comillas, mediocre, ¿no? Y todos esos refritos, refundidos y tal, pues ya yo creo que ya no van a valer, ¿no? Entonces, en ese sentido también nos va a obligar a hacer un esfuerzo y publicar noticias y exclusivas de verdad y probablemente volver a salir a la calle y hacer más periodismo del que teníamos que haber hecho toda la vida. Pero bueno, ya hay gente que lo hace y probablemente partan desde una situación muy buena porque bueno, los que hayan ido a volumen durante muchísimo tiempo, pues yo creo que van a sufrir y más después de los recientes anuncios que han hecho que, bueno, ya depender de terceros no es una buena idea y de Google tampoco, y menos si es de Discover, porque yo ya os he comentado que yo también perdí todo el tráfico del día a la mañana y sin ninguna explicación. Entonces, bueno, lo mejor probablemente será dedicarse a los usuarios más fieles, darles buen contenido, probablemente más nichos, e intentar que paguen por el contenido, ¿no? Y bueno, realmente cómo va a evolucionar todo no lo sé muy bien, pero si nosotros cerramos todos nuestros contenidos, la web abierta como la conocíamos, pues probablemente deje de existir, ¿no? Se creará más contenido sintético y bueno, pues habrá unos cuantos locos que sigan haciendo contenido, ¿no? Pero bueno, desde el tema también publicitario, yo creo que David ahí nos puedes hablar. Yo me acuerdo de cuando estaba en Yahoo, mi CMS Mag de entonces era un blog de videojuegos y yo con ese blog y AdSense ya me hacía 100 euros al mes. Y ahora te pones y con más tráfico, si ganas 3 o 4 euros, ganas mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, también toda esa sobreabundancia de información también influye, ¿no?, en la publicidad. Dime, David. Sí, a ver, yo llevo muchísimo todo el tema de publicidad programática y Google es el dictador y o te unes o pierdes, sobre todo en la parte de publicidad. Es así, la gente que ha intentado, por lo menos los medios de aquí de España, que han intentado buscar otras alternativas,
hay muchos casos muy gordos, que no viene al caso, en el cual han fracasado, con lo cual lo cogemos como un partner. Pero bueno, os voy a dar una noticia que me acaba de llegar con el tema de Discover, en el que el Diario Vasco, El Confidencial, Computer Hoy, El Debate, OK Diario, y solamente he hecho una pequeña lista, están poniendo noticias dentro de sus propios sites para... Así puedes configurar Google Discover para ver todas las noticias del debate. Siguiente. Aquí cambia para siempre. Así puedes seguir a OK Diario totalmente gratis. Es decir, los medios vuelven otra vez a claudicar y decir, señores, Discover para nosotros es muy importante enseñar a los usuarios cómo tienen que entrar en Discover para encontrar sus noticias. Sí, de hace nada. Hay una nueva característica que ha sacado Google que tú le puedes indicar, ¿no? Las fuentes. Antes le podías dar un like. Entrar en Discover para que tenga las noticias. Google antes decía, pero ahora los medios están diciendo a través de sus noticias, diciendo, señores, si quieres verme en Discover, usuario random que puede entrar en la página, tienes que hacer esto y esto y esto. Sí. Eso ya te digo, una nueva característica que ha sacado Google para que tú puedas también no solo ser reactivo, porque antes te salía el feed y tú podías decir me gusta, no me gusta, puedo hacer más contenido, sino ser, han dado la posibilidad a los medios de ser más proactivos y de decirle a Google yo quiero ver cosas de aquí en Discover, pero bueno, probablemente no tengan otra opción que intentar promocionar eso para que se vea más en Discover. Otro de mis temas favoritos con respecto a Google es el tema de Reddit. ¿Quién conoce el tema de Reddit? Es probablemente uno de los grandísimos casos de éxito del último año, con mucha diferencia, ¿no? Reddit pues, era como una especie de menéame. Hace mucho tiempo, ¿no? Estuvo de moda, cayó hace unos años y ahora ha vuelto con fuerza. OpenAI y Google han llegado a acuerdos con Reddit y de ahí básicamente es donde salen las famosas AI Overviews, ¿no? Y si lo ves, gracias a ese acuerdo, que creo que son 60 millones de dólares, y como Google necesita muchos datos para entrenar sus AI Overviews, ha empezado a insuflar ahí tráfico, y desde un año a esta parte, eso tiene más tráfico que Amazon.com. O sea que es absolutamente tremendo. Y bueno, dices, pues si pasa en Estados Unidos, vale, pero lo que han hecho es traducciones automáticas y han llenado también Europa de Reddit y ahora vemos Reddit por todas partes también, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un caso paradigmático, ¿no? De decisión de Google que es eleva al Olimpo de repente User Generated Content que hace unos años estaba prácticamente en el calabozo, ¿no? Porque, bueno, con todo aquel tema de las fake news, pues se dijo, mira, pues todos estos contenidos no los vamos a promocionar, no los vamos a dar visibilidad, y ha habido casos de grandes webs que tenían unos foros fabulosos y han tenido que separarlos porque estaban siendo penalizados. Si no recuerdo más, 3 de juegos los tuvo que separar porque estaban penalizados. Creo que Mary Station también, que yo conozca, también los cerró directamente, aunque bueno, eso te da también más por temas de la dificultad de la moderación. Pero bueno, la vida es un poco pendulante, ¿no? Esto que hace unos años no era querido para nada, ahora hace falta para AI Overviews, y no solo hace falta, sino que le insuflo todo el tráfico que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, también publiqué un artículo que era hasta dónde va a llegar Google con Reddit y la respuesta era hasta dónde haga falta, ¿no? Para triunfar y dar respuestas a AI Overviews. Con esto de las AI Overviews, y esto todo lo hemos hecho todos, el Evergreen Content, el famoso Evergreen Content, o bueno, las bases de datos, ¿no? Siempre se ha dicho que a Google le encantaban las bases de datos, y muchos hemos hecho noticias diarias, pero por debajo teníamos una base de datos, ¿no? Que puede ser películas, videojuegos, fichas de eSports, siempre lo hemos hecho así. Pero bueno, ahora parece ser que con AI Overviews todo eso ya se responde y bueno, pues tú si preguntas quién es el Rubius, pues te lo va a responder, ya no hace falta ni una ficha ni de ningún tipo. Entonces, bueno, lo de jugar a Evergreen se acabó y hemos jugado muchísimo tiempo. Una vez más también hablo de que los medios hemos tenido mucha culpa, ¿no? Porque bueno, uno de los asesoramientos que hice fue para un site de medio ambiente.
Y bueno, pues analizando un poco la competencia, vi que, por ejemplo, que OK Diario tenía mucho contenido de medio ambiente muy bien rankeado, pero era contenido SEO evergreen total. Me imagino que le estaría dando bastante tráfico, pero obviamente no era... bueno, pues que quizás para su sección de ciencia pues podría venir bien, pero bueno, en los medios también hemos jugado mucho a canibalizar tráfico de otras partes y bueno, por también repartir responsabilidades en ambos lados. Entonces, bueno, esta es también una vía que probablemente está muerta y que nos ha traído mucho tráfico durante mucho tiempo. De aquí ya sí que no tengo alternativa a todo el evergreen content que hacíamos antes. No sé muy bien cómo vamos a hacerlo y sobre todo porque el tráfico probablemente, bueno, el tráfico sí, pero sí que la gente seguirá buscando. Lo que pasa es que probablemente se quedará en las AI overviews y bueno, pues Google mejorará también sus datos de publicidad. Otro tema que tenía por aquí apuntado, los spam updates, que acabamos de terminar, y los core updates. No voy a preguntar quién está de acuerdo con todo esto y si le parece que hay suficiente información sobre todo lo que pasa, porque la respuesta es obvia, ¿no? Si os puedo decir a modo humorístico, ¿no? Es que cuando anunciaron el último spam update, alguien reportó que las AI overviews incumplen 4 normas de Google, ¿no? En cuanto a spam. Y entonces, no me acuerdo qué persona era, pero le decía, oye, quería reportar esto, las AI overviews de Google incumplen estas 4 normas. A ver si puede desaparecer con este spam update. La mala noticia es que no han desaparecido. Parece ser que, bueno, este spam update último que acaba de terminar ahora mismo tampoco ha afectado excesivamente a los medios y sí más a medios que tenían más información generada con AI. Pero bueno, sigue siendo gracioso, ¿no? Tengo unas normas, pero bueno, para mí a lo mejor son otras, ¿no? Para vosotros son estas, pero para mí, ahora mismo que tengo una amenaza, pues son otras. En fin, así es la vida. Bueno, a todo esto tiene que llegar el modo IA. Creo que ya está accesible en algún país, pero ellos ya han dicho que lo van a poner por defecto. No se sabe cuándo, pero en algún momento desaparecerán los enlaces azules y va a entrar en modo IA, que es básicamente ChatGPT de Google. No sabemos cuándo pasará eso, pero bueno, cuando pase, pues ya veremos un poco cómo actuaremos. Aquí mi consejo es pataleemos todo lo que podamos, porque es lo único que yo lo que he visto que es lo único que a Google atiende es a... Bueno, pues digamos a denuncias que atentan un poco contra su imagen pública, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos que morir porque nos dejan sin tráfico, pues muramos por lo menos pataleando y quejándonos, ¿no? Porque, bueno, yo sí que veo como que mucha gente dice, bueno, ha habido crisis antes y las hemos superado, ¿no? Pero bueno, probablemente no eran crisis tan grandes como estas. Y no sé, si no reenvían tráfico a las fuentes, yo no sé, no me veo vendiendo otra vez impresiones como al principio de Internet, ¿no? Que se vendían impresiones y además fue Google el que cambió el tema de las impresiones a clics. Pero bueno. Otro de mis consejos, busquemos alternativas a Google. Hay un par de páginas, bueno, si buscáis alternativas a Google, hay páginas muy buenas de la comunidad pues, por ejemplo, Go European, o también alternativas de código libre a productos de Google. Entonces, en el caso en el que se puedan, buscadlas, usadlas. Tú pones el producto de Google y te dice todas las alternativas que hay, tanto privadas como de código libre. Luego os puedo dar, si queréis, las URLs. Y bueno, pues que yo no os pille confesados, ¿no? Cuando activen este tema de modo IA, porque no sé muy bien cómo lo vamos a hacer. Y bueno, tenía aquí apuntado por último, para no echar siempre todas las culpas también a Google, porque también quiero señalar a los medios, todo el tema del clickbait, deberíamos dejar de hacerlo. Si bien esto es un poco más complicado de lo que parece, ¿no? Para mí hay diferentes niveles de clickbait, ¿no? Siendo el más zafio, el que promete algo que luego no da, pero luego estaría otro. Bueno, hay en determinadas formas yo creo que podría ser aceptable. A veces se omite un dato, pero ese dato está en el titular cuando pinchas o está en el primer párrafo. Otra cosa es que omitas ese dato y luego esté abajo del todo. Bueno, yo ahí
sí que acepto estos niveles más bajos de clickbait porque al final nuestro trabajo es traer audiencia a nuestro medio, no es que se quede en redes sociales. Yo voy a redes sociales para pescar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay algunas cuentas parodia por ahí en Twitter que se dedican a desenmascarar el clickbait, ¿no? Te retuitean y te dan la respuesta. Y se creen que están salvando, no sé si el periodismo, pero el universo seguro. En fin, hay gente que se dedica a esto, hay gente probablemente para todo, ¿no? Bueno, pues acabo muy rápido comentándoos que dar la espalda a Google no tiene ningún sentido porque moriríamos, pero darle todo nuestro dinero, dejarle que queme nuestras aldeas y darle todo nuestro dinero, tampoco creo que sea lo más inteligente que podamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de lo posible, probablemente podamos diversificar, ¿no? Contratar el hosting en otro sitio, probablemente Analytics lo podamos sustituir por otra cosa, entonces, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Si vamos buscando alternativas. Por otro lado, no tener tan en cuenta Google probablemente nos permitirá innovar más, porque creo que estamos innovando poco o nada, estamos siguiendo normalmente lo que nos dice Google que tenemos que hacer para rankear mejor y no estamos prácticamente innovando nada, y las innovaciones que llevan en periodismo son muy pocas, y a nivel de diseño lo único que buscamos es Core Web Vitals, cumplir, y rapidez, y de diseño la verdad es que podríamos hacer muchas más cosas. Deberíamos centrarnos más en multimedia y, bueno, pues como os decía antes, centrarnos, en mi opinión, en información exclusiva excepcional. Más vale poco y bueno que mucho y malo, porque no va a ser ya la solución a partir de ahora. Y bueno, pues eso yo estuve muchos años en medios y hubo tiempo, ¿no? Que me sentía, bueno, yo trabajaba para Yahoo, pero yo me sentía mono de Google, ¿no? Porque hacía contenido para los usuarios, pero también para posicionar en Google, y yo creo que esa forma de hacer periodismo es la que viene ahora probablemente a morir, y hay que buscar alternativas. Si alguien quiere comentar algo en cuanto a las alternativas que podemos tener, encantado de oírlas. Bueno, Jorge, esto retoma un poco con lo que dijiste antes, pero creo que está en la línea. Yo vengo del lado técnico de la informática y entré en el periodismo de refilón, ¿no? En publicaciones técnicas. Entonces nunca hemos tenido mucho tráfico, pero sí que he vivido la época del papel. Y en la época del papel la gente iba y elegía tu cabecera o elegía 5 cabeceras, ¿no? La gente votaba con su dinero. Y cuando llegó los buscadores, Google, todo esto, sí que noté que todos dejábamos que fuera Google el camino. Y Google lo ha hecho muy bien. Tiene terminales móviles, tiene un buscador que se ha convertido, para mucha gente el buscador es Internet. Ha conseguido que ya no escribas ni la URL, tú escribes una palabra y hemos dejado que sea el camino. Cuando antes la gente reconocía las marcas. Es cierto que no podía consumir 10 revistas al mes o 20 periódicos porque te explota la cabeza y no vas a pagarlos. Con Internet eso se maleó y hemos dejado que pase. Tampoco teníamos la capacidad de bloquearlo, ¿no? Pero yo creo que también falta una cosa que es volver a recuperar la fuerza de las cabeceras. Lo que dices tú con los contenidos es que la gente los reconozca, ¿no? Yo quiero esto porque estos señores hacen esto de una manera que a mí me gusta. Yo me gusta cómo esta gente enfoca esto, o me gusta las firmas, ¿no? En los periódicos. Valores diferenciales. Y ahora con la locura de los LLMs sí que estamos viendo. Nosotros en nuestro caso nunca hemos tenido un gran tráfico. No nos afecta mucho y de hecho en nuestro caso es perverso. Estamos haciendo todo lo que podemos para indexar bien en los buscadores de LLM, para seguir siendo relevantes para nuestras demografías, que son muy particulares, ¿no? Pero sí que vemos que es muy interesante que se vuelva a separar. Es decir, todo lo que los medios hemos hecho, y mis publicaciones también lo han hecho, de posicionar evergreen, de dar respuestas a las preguntas que la gente siempre repite una y otra vez, nos lo acaba de matar por la mitad Google, y eso no va a volver. Y hemos estado mucho tiempo construyendo eso y posicionándolo y haciendo los esquemas, haciendo el SEO bien. Entonces da mucha rabia. Quizás ahora existe la opción de que se separe conocimiento, Wikipedia, de información y que la información vuelva a ser relevante. Pero eso va a requerir también que no dependamos de que todo pase por Google, de que ellos sean el camino para todo, porque cada acción que toman la hacen pensando en su beneficio y no en el nuestro, y ya hemos visto cómo nos va, ¿no? Claro. Nosotros ya, fue hace muchos años, pero cuando estábamos en Yahoo nos trajeron a
gente de la calle, ¿no? Pues una señora que era ama de casa, a un chavalito tal, y nos sentamos con ellos y prácticamente el 90% de las cosas que nosotros dábamos por sentados por estar en Internet, a ellos no les sonaba. Entonces ellos muchas veces creían que todo era Google, porque como tenían Google de pantalla de inicio, buscaban en Google, iban a Yahoo, o iban a Lash, o iban a tal, pero ellos ni siquiera se fijaban en que eso era Lash. Entonces ellos realmente pensaban que todo era Google. Yo no creo que hoy no es así y que la gente entiende un poco más, pero nosotros estábamos en el otro lado y para nosotros, obviamente, todo eso no era Google, pero para ellos sí. Y entonces para nosotros fue un shock bastante grande, ¿no? Descubrir que, bueno, yo ya me sentía mono de Google sin necesidad de que me lo dijeran tan claramente, pero bueno, es muy interesante a veces hacer focus group y que te comenten el tema. Y luego decías que, bueno, nos hemos entregado a Google, entre comillas, ¿no? Porque aquí ya entran en juego factores geoestratégicos y, bueno, pues que ha habido intentos de multar a Google por parte de la Unión Europea, muchos, pero todos quedan en agua de borrajas, ¿no? Por algo será. Y bueno, creo que juegan en otra liga. Meneame no jugaba en otra liga y entonces con Meneame pues sí que se han hecho cosas, porque Meneame era un negocio que también estaba montado sobre el contenido de otros. Y bueno, y algo se hizo con Google Noticias, que estuvo unos años cerrado, pero con el tiempo hemos visto que tampoco fue una grandísima noticia, ¿no? No dejó de llegar mucho tráfico a los medios y tampoco a Google le dio un poco igual, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí decirte que tampoco es que hayamos tenido muchísima opción con Google, ¿no? Porque es algo que nos viene de fuera y probablemente más impuesto que otra cosa, pero también he de decir que son muy listos y han hecho muchas cosas bien para estar como están hoy.